Gracias a Dios por esta tarde. También gracias a Dios por el remanente, por esta iglesia, amada iglesia. La semana pasada no pude estar, me sentía peor, pero gracias a Dios que ahora podemos estar. No al 100, voy a hacer un dúo de toses con el hermano Toño. A ver quién tose más. Pero agradezco al Señor por lo siguiente. Digo, Dios es sabio y Dios sabe por qué permite todas las cosas. Han sido, y nada más lo comparto como testimonio. Han sido unas noches difíciles. Fíjense, me hice varios exámenes, tanto mi esposo y yo, como de COVID. No tenemos COVID. Yo dije, Dios mío, si no tengo COVID, los que tienen COVID y tienen los síntomas terribles, qué tremendo es que te falte el oxígeno. A veces me agarraban accesos de tos que no tenía yo tiempo de tomar aire. Yo dije, Dios mío, me voy a morir aquí. Y al mismo tiempo le agradecí al Señor porque en su gracia, en su misericordia, nos daba fuerzas, a mi esposa, a mí, el remanente orando, hermanos, familiares orando. Y Dios puso en mi corazón este pasaje de Hebreos capítulo 2 que leyó Karen. Yo le dije al Señor, Señor, en tu gracia y no por presumir mi voz ni nada, no permitas que tosa mientras esté compartiendo tu palabra. Pero dije, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si quieres suspender este mensaje con un acceso de tos, tú eres soberano, tú eres dueño de todas las cosas, así que haz tu voluntad, Señor. ¿Por qué Dios me guió a este pasaje? Bueno, es uno de los tantos pasajes que nos hablan de la humanidad y de la fragilidad de nuestras vidas. Somos personas bien frágiles, bien frágiles. Y no es de que ahorita esto me pegue a mi edad, sino que yo recuerdo de niño, recuerdo de adolescente sufrir de asma y que el aire se te iba. Recuerdo eso y cuando se soltó el COVID, yo dije, Dios mío, ten misericordia, porque es una experiencia terrible, terrible que te falte el aire, que quieras jalar aire y no puedas porque esto está cerrado. Y, y, y recuerdo que el Señor a un salmista le dijo, Señor, acuérdate que somos polvo. Acuérdate que somos polvo. Y Dios, yo estaba pensando, por ejemplo, en el Salmo 22. En el Salmo 22, ya que tengo mi buena dotación de agua, es un salmo mesiánico. Y es un salmo que nos habla de la fragilidad del Mesías en la cruz. Y él dice, gusano soy y no hombre. Y dije, wow, que el Señor, dentro de la humillación que él vivió, se viera como gusano, como un pequeño ser, un pequeño insecto que se va arrastrando porque
no puede correr, no puede caminar, no puede ser rápido. Qué tremendo es que el Señor se identifica con nuestra fragilidad. Dice este pasaje, Hebreos 2, 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 2. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, y es muy interesante subrayar que no dice carne y sangre, dice sangre y carne. Tal vez tú digas, ¿cuál es el problema de que cambia carne y sangre por sangre y carne? Porque la palabra sangre, enfatizando la palabra sangre, dice se familiarizó, se identificó con nosotros. Es como cuando decimos, él es mi hermano de sangre. ¿Sí me explico? Él es mi pariente de sangre. Y el Hijo también se hizo de sangre y carne, pues solo como ser humano podía morir. Él es Dios. Y como Dios, él no puede morir. Él no puede pasar ni experimentar lo que nosotros como seres humanos enfrentamos tarde o temprano. Pero vean lo tremendo. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Yo a este mensaje le titulé La generosa victoria de la muerte, de la Navidad. La generosa victoria de la Navidad. Y déjeme ser honesto. Siempre que había enseñado, predicado, meditado, vivido la Navidad, la separaba yo del sacrificio de Cristo, la separaba yo de la muerte de Cristo, la separaba yo de su muerte y de su resurrección. Pero ahora, pensando en el Evangelio, y esto, qué tremendo, los que tienen pocos años, gócense por esto, ¿no? Pero yo tengo 40 y tantos años de cristiano. Apenas hasta este año estoy viendo un panorama de nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio es todo. Es todo lo que representa Jesucristo viniendo entre nosotros. Jesucristo vino para morir. Jesucristo al hacerse humano se identificó con tus debilidades y mis debilidades, con nuestra fragilidad y mi fragilidad. Así que viendo esta generosidad de la victoria del Señor, yo saqué tres pensamientos que quiero compartir con ustedes. El primer pensamiento es de que nació frágil para identificarse con nuestra fragilidad. El Señor nació frágil. Yo estaba viendo las distintas etapas de la creación de Dios y vean lo tremendo de esto. El primer hombre vino directamente de Dios, es decir, no hubo un matrimonio del que surgiera el primer hombre. Dios lo formó del polvo de la tierra y le dio vida. La mujer fue sacada del hombre, es decir, dependió del hombre. Y ahí la hermosa relación hombre-mujer. La mujer salió del costado
del hombre, y por eso el hombre pudo decir, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los demás que venimos después, surgimos de hombre, mujer, y así ha sido en toda la historia. El primer hombre de Dios, directo. La mujer vino del hombre, relación del hombre, como dice Matthew Henry, para ser abrazada, para ser amada, cerca del corazón del hombre. Los hijos y la raza humana vinieron de la relación hombre-mujer. Pero este nuevo hombre nada más viene de la mujer. O sea, como que se cierra un ciclo. El hombre, la mujer, la familia y los hijos, pero este Salvador nada más viene de la mujer y tenía que ser así, pues para cumplir las profecías, para cumplir lo que Dios le prometió a Eva, para cumplir lo que Dios prometió 700 años antes por medio de Isaías y otros profetas. Así que el Señor tuvo que pasar por el proceso. Fíjense, de una concepción donde el Espíritu Santo hace una obra milagrosa. Y Dios es así. Alguien dijo por allí, Dios pudo haber hecho nacer a Jesucristo así como hizo con Adán. Nada más pudo decir, sea. Pero Él tuvo que pasar por el proceso de la humanidad de que nosotros vivimos y tuvo que pasar por ese proceso de 9 meses de embarazo. Qué tremendo el Dios, creador de los cielos y de la tierra, depender de su alimentación, su primera alimentación de una mujer, de su mamá en su humanidad. Y tuvo que depender de él y tuvo que nacer como todos nacemos y se le tuvo que cortar el cordón umbilical, como a todos se nos hace. Es decir, tuvo que pasar por todo nuestro proceso humano. Y yo hace rato, compartía con mis hermanos del remanente que no sabemos, o más bien que podemos asegurar que Jesús era una persona muy saludable en cuanto a físicamente. Obviamente las enfermedades que hay ahora no habían en aquel tiempo, pero han ido surgiendo enfermedades, pero aunque tal vez no fue una persona enfermiza, aunque tal vez no fue una persona que sufría de la fragilidad de su cuerpo, sí experimentó cansancio. Él nunca tuvo un caballo, él nunca tuvo una mula, él nunca tuvo un burrito, un asno. Él siempre se la pasó caminando. La única vez que montó en una mula fue, por ejemplo, cuando estaba en el vientre de su mamá. Su mamá le iba montando. Y posiblemente después que nació, cuando huyeron hacia Egipto, él iba cargado por su mamá sobre un animalito. Pero la única vez que él montó fue en la entrada triunfal a Jerusalén y donde se la tuvieron que prestar. Y dice que montó en un pollino, en un asno jovencito. Y para que no estuviera nervioso, le tuvieron que poner a la mamá al lado. De ahí que uno dice, ¿por qué el pollino o el burrito y la mamá? Pues para que estuviera tranquilo el animalito. Entonces, el Señor
nunca tuvo una propiedad. Siempre le prestaron cosas. Para predicar le prestaron una barca. Para hablar del dinero le tuvieron que prestar una moneda y decir de quién era la cara que estaba en esa moneda. Cuando murió le tuvieron que prestar su tumba, así que cuando nació un lugar prestado para nacer y cuando murió un lugar prestado para donde reposó su cuerpo 3 días. Entonces, él se identificó con la fragilidad, con nuestra fragilidad. Yo estaba en la cama y yo a veces, yo no sé si estaba alucinando o no, porque entre que me quería dormir en la madrugada y que me agarraba la tos y me faltaba el aire y que me volvía a dormir, un montón de pensamientos me cruzaban, ¿no? Yo dije, Dios mío, son muchos pensamientos, mejor me voy a poner a orar. Y me ponía a orar y dijo, voy a orar esta familia, esta otra familia, esta persona. Y de repente cuando me daba cuenta, me dormía. No sé en qué hora se iba la tos. Y, y, este, y yo pensaba, Jesús, tú estás conmigo. Tú estás aquí conmigo. Tú estás en esta cama. Así como estás en un hospital. Les compartía yo del pastor Juan Arjona, que lo operaron del corazón. Y fue un éxito su operación, pero en su proceso de recuperación, una úlcera, que no sé, yo no sabía de esa úlcera, le empezó a sangrar y lo tuvieron que volver a hospitalizar. Así que yo tuve la plena confirmación de que Jesús estaba conmigo, me acompañaba y Él se compadecía conmigo. ¿Por qué? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Por eso yo compartí hace rato que dice Juan 4, Jesús, cansado del camino, se sentó junto a un pozo. Y no nada más cansado, sino con sed. Le tuvo que pedir a una mujer samaritana, dame de beber. Así que Jesús, el creador de los manantiales, de los ríos, de los grandes mares, del agua, tuvo necesidad de que alguien le sirviera agua. Jesús tuvo hambre y él disfrutaba la comida. Lo invitaban a comer y él decía, sí, vamos a comer. Y no comía nada más por simplemente por disfrutar, comía porque le daba hambre. Así que él se identificó con estas necesidades que tú y yo enfrentamos, que tú y yo pasamos. Se identificó con nuestro cansancio, se identificó con nuestra angustia, se identificó con nuestros temores, se identificó con nuestras tristezas, se identificó con nuestras decepciones, se identificó con todo aquello que tú en un momento dado has vivido o has sentido. No podemos decir, Dios, tú no me comprendes o tú no has pasado lo que yo he pasado. Él la pasó, Él lo pasó. Inclusive las tentaciones, las luchas espirituales, las cosas que enfrentamos a diario. Dice la Biblia, Él fue tentado en todo. Cuando dicen todo, piensa lo peor. La única diferencia con respecto a nosotros es que dice sin pecado, sin pecado. Esto nos lleva al segundo punto, segundo pensamiento. Nació frágil para morir y con ello destruir el poder del diablo. Como Dios, dice, él no podía morir, pues es Dios. Dios
es eterno, Dios es inmortal, pero se hizo frágil para ser expuesto a los estragos de la muerte, de la muerte. Por eso cuando Él resucita, Él se presenta en Apocalipsis y Él dice, el que estuvo muerto y vive, y tiene las llaves de la muerte. Así que Él se hizo frágil para morir, y morir empieza ese pensamiento y esa enseñanza desde que nace. Tal vez uno diga, nacer pues es algo bien bonito y todo ello. Bueno, desde que tú y yo nacemos empezamos a morir. Empezamos a morir porque estamos expuestos a la muerte. Estamos expuestos. Tal vez tú digas, pues es un bebé. Un bebé está pleno de vida. Un bebé está frágil y puede caer en un hospital. Y su vida en cualquier momento corre peligro. Pero no nada más un bebé. Un niño de 5 años, de 6, de 10. Todos estamos expuestos al ser sangre y carne. Todos estamos expuestos a morir. Por eso el Señor se identificó para no nada más experimentar la muerte, sino para, como dice aquí, derrotarla. Vean lo que dice el versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Y esto era algo tremendo. Esto es algo tremendo porque ahorita nosotros lo entendemos, pero esto es algo por el que cada uno de nosotros pasamos. El diablo pensó que matándolo se acababa el problema. Los judíos pensaron que matándolo la nación iba a estar segura. Los romanos pensaron que matándolo cualquier tipo de revuelta se iba a terminar, muriendo se iba a terminar. El mismo Gamaliel, el instructor de Pablo, cuando vio que los cristianos empezaban a predicar, que los tenían preso y les prohibían anunciar el mensaje de salvación y los querían matar, Gamaliel se levanta y dice, varones hermanos, ¿saben qué? Dejémoslo, dejemos a esta gente que haga lo que quiera. Dice, acuérdense que en el pasado se levantaron Judas, se levantó este otro, se levantaron varios. Dice, pero hubo gente tras de ellos, murieron y se acabó todo. Así que dice, si este movimiento es de los hombres, va a morir, va a morir. Es decir, crece o nace, crece, se medio fortalece, pero como es humano, va a morir. Pero si esto es de Dios, dice, no podemos ponernos contra lo que es de Dios. No sé que estemos luchando contra Dios. Y como decía la lección, me llamó mucho la atención la lección. Dice, un fruto de que el cristianismo, de que la Navidad transformó vidas, es que tú y yo, en el siglo XXI, en estas fechas, seguimos hablando de este gran evento. Han pasado grandes hombres, han pasado grandes dictadores, han pasado grandes personajes que no le daban ni 100 años al cristianismo.
Estas personas han muerto y se han olvidado, nos hemos olvidado de ellas. Cristo murió. Sí murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y su movimiento sigue reuniendo a más y a más personas que le amamos y le seguimos. Tal vez no sé si tú has pensado, la muerte en la cruz nada más fueron 6 horas, o más bien su lucha en la cruz. 9 de la mañana lo crucifican, 3 de la tarde muere. 6 horas. Cuando van con Pilato y le dicen, Señor, ya murió y estas personas lo quieren sepultar. ¿Cómo reacciona Pilato? ¿Ya murió tan pronto? ¿Qué significaba eso? Que había personas que tardaban días crucificadas, días sufriendo, agonizando. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús murió tan rápido? Es decir, uno puede decir, bueno, no cenó en toda la noche, estaba deshidratado, no lo dejaron dormir las personas que lo apresaron, lo golpearon, lo masacraron en su cuerpo, por lo tanto murió en pocas horas. Pero yo creo, como dice Pedro, que lo que mataron al Señor Jesucristo fueron tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, en toda la historia, de toda la humanidad, siendo clavados en la cruz en ese momento. Es decir, tú y yo no habíamos nacido, tú y yo no habíamos cometido ni un pecado. Y Cristo en la cruz ya estaba pagando por tus pecados y mis pecados. No nada más por el pecado de los judíos o de los romanos, sino por los pecados de todo el mundo. Así de frágil fue el Señor. ¿Pero con qué propósito? Destruir aquel que tenía el imperio, el poder sobre la muerte. Acuérdense de una cosa, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Yo me puedo imaginar al diablo y a sus demonios cada vez que tú y yo pecamos, ir a acusarnos y decir, es digno de muerte, debe morir. Y Dios respondiendo, ya hubo alguien que murió, ya hubo alguien que pagó, ya hubo alguien que dio su vida y con ello destruyó a aquel que tenía ese imperio de muerte, al diablo. Esto nos lleva al tercer y último pensamiento, y Dios es bueno. Al darme voz. Tercer pensamiento, nació y murió frágil. Vean, cada pensamiento que he compartido habla de que nació frágil. Aquí estoy agregando, nació y murió frágil. ¿Pero para qué? Para darnos victoria sobre la muerte. A principios del siglo pasado, a principios del siglo pasado, bueno, estoy hablando de los primeros 30 años de 1900. Estaba yo viendo una película, hubo un asesino serial de niños en la ciudad de Los Ángeles, en los alrededores, en el condado de Los Ángeles, en California. Y era muy tremendo porque este hombre secuestró a un niño y le decía a ese niño,
acompáñame. Él agarraba su carro y andaba en las calles viendo si había niños solos, niños que andaban divagando. Ya ven, a veces los niños andan caminando solos y se exponen a muchas cosas. Y antes era más bonito, sin embargo, siempre ha habido gente perversa. Ya estoy contando muchos detalles, ¿verdad? Pero este hombre veía niños y se acercaba al niño y decía, oye, súbete al carro. ¿Y por qué? Me acaban de avisar que tus papás sufrieron un accidente. Imagínense un niño chiquito. ¿Cómo que mis papás? Sí, me mandaron a buscarte para llevarte al hospital con ellos. Pues le tocan el corazón al niño. Entonces, psicológicamente, al ver a otro niño en el carro, como que les da confianza. Ah, pues hay otro niño, pues me puedo subir. Y se subieron y así más de 20 niños secuestrados y muertos. Este hombre los mataba de una manera tremenda. Lo atraparon y lo condenaron a la horca en Los Ángeles. Y bueno, no sé si todavía se practica la pena de muerte en California, creo que sí, ¿verdad? O nada más ahora ya es en Texas. Bueno, en varias partes, pero en aquel tiempo se practicaba la pena de muerte y lo van subiendo para cumplir su condena y este hombre empieza, y me va a doler. Iba subiendo los escalones, estaba allí la imagen de la horca, dice, y me va a doler y voy a sufrir y no, por favor, hagan una oración por mí, y cosas así. Este hombre mal de la cabeza. Esa imagen de ese hombre perverso enfrentando la muerte me hizo recordar lo que todos vamos a enfrentar, la muerte. Y hay muchas personas que tienen temor a la muerte. Tienen temor a la muerte. Y alguien dijo por ahí, bueno, la única cosa segura es que todos vamos a morir y todo ello. Pero aquí hay algo diferente. Antes vean lo que dice el versículo 15. Y me costaba un poco de trabajo captar la esencia del versículo 15. Pero dice, únicamente de esa manera, es decir, muriendo, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Entonces yo pensaba, a ver, gente temerosa de la muerte vivía esclavizada a temor, a maldad, oscuridad, por ese temor a que un día van a morir. Y yo me ponía a pensar, ¿qué mueve a la gente a vivir como vive? Hay personas que dicen, hay que disfrutar ahorita porque mañana voy a morir. Hay personas que dicen, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. ¿Pero por qué? Como con el temor de lo que van a enfrentar más adelante, más adelante. Y bueno, cuando uno se va haciendo más grande, uno pueden llegar pensamientos de, ya no quiero hacerme más viejo porque más viejo el cuerpo empieza a fallar y ya el cuerpo ya no responde como antes. Así que si me vas a llevar, Señor, que sea un poco más joven porque uno sufre y todo eso. Pero todos, ya los llevé a una reflexión filosófica, pero todos en un momento dado vamos a enfrentar la muerte, todos.
Ya hay personas que viven esclavizadas a la maldad precisamente por eso. Por eso, eh, el saber que hay una pena de muerte sobre cada uno de nosotros. Jesucristo murió frágil para decirnos, yo vencí la muerte. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, dice el Señor, yo he vencido al mundo y a la muerte. Es importante tener presente esto, que el Señor nació y murió frágil para darnos victoria. Ahora tú y yo sabemos que aunque muramos, tenemos vida eterna con Él. Y que la muerte, cuando llegue, a la edad que llegue, bajo las circunstancias que lleguen, va a ser la victoria para estar para siempre con el Señor y para disfrutar la vida y la vida plena. Donde dice Apocalipsis, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber fragilidad, ya no va a haber vejez, ya no va a haber algo corruptible que nos robe el gozo de la vida. Ya no va a haber eso. Ya no va a haber de que, necesito mi spray para poder respirar. Ya no hay, ya no va a haber eso. Ya no va a haber de que, necesito mi oxígeno, o necesito esta pastilla, o necesito esto, o necesito aquello. Ya no va a haber eso, porque el Señor, dador de la vida, va a quitar ese temor de la muerte. Por eso Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y la muerte ganancia. Ganancia. Amén. Por eso me gustaría concluir con esta confianza, con esta rendición, con esta dependencia del Señor Señor, gracias. Gracias porque te hiciste frágil. Y quiero decir este pensamiento que no lo terminé antes. Es importante saber, dice que él participó de sangre y carne para destruir al imperio de la muerte. ¿Por qué sangre? En el Antiguo Testamento había una persona que le llamaban el Goel o el Redentor. El Redentor servía para liberar a personas que se encontraban endeudadas o esclavizadas por alguna razón, o desamparadas. Y es muy importante que para ser Goel o para ser redentor de alguien, uno tenía que ser familiar. Es decir, tenía uno que tener la misma sangre de la persona afectada. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se hizo familiar nuestro para ser nuestro Redentor. No sé si ustedes recuerdan cuando Ruth, la viuda del libro de Ruth, había un hombre llamado Boaz que era familiar de Noemí, pero había un familiar más cercano que podía reclamar a Ruth. Entonces Boaz dijo, bueno, vamos a tener esta reunión y que pase lo que tenga que pasar. Entonces Boaz dijo, ¿qué familiar cercano hay para reclamar a Ruth y para poder casarse con ella? Y había otro familiar que la Biblia le llama fulano.
Es muy interesante esto. Entonces, fulano, cuando se entera de que Ruth necesita ser rescatada o redimida, fulano dijo, no, gracias, yo no quiero nada con ella. Entonces vos, que era familiar de sangre, dijo, pues yo la redimo. Y vos fue así como se casó con Ruth. Pero para poderse casar y tomarla como mujer, vos tenía que ser familiar de sangre. Jesucristo para hacer y formar una iglesia, la iglesia de Cristo, y tomarla como su esposa, tuvo que hacerse familiar de sangre. Tuvo que participar de lo mismo que tú y yo participamos y ser nuestro familiar, hacerse familia con nosotros, identificarse y decir, ahora yo soy el primogénito, ahora yo soy el hijo, el mayor, por lo tanto no se avergüenza de llamar hermanos a todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Vivamos agradecidos, agradezcamos y vivamos dependiendo de Él y agradeciéndole lo que Él hizo por nosotros. Vivamos cada día recordando la generosidad de Jesucristo al identificarse con nosotros y al dar su vida para darnos vida a nosotros. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por este día y gracias por el maravilloso mensaje, el generoso mensaje de la Navidad que significa victoria, victoria para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este evento y pedimos, bendito Señor, que este evento lo prediquemos, lo enseñemos a toda persona que necesita experimentar esta victoria. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, Padre.